¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Se me oye? ¿Se ve lo que estoy proyectando? Pero lo más importante, ¿se me escucha? ¿Se me ve? ¿Se me oye? Bueno, ¿se ve lo que estoy proyectando? ¿Se me oye? Sí, ya, genial. Entonces, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Hoy tenemos el tema de la síntesis. Ya la vez pasada habíamos conversado un poquito sobre lo que es la síntesis, ¿no? O sea, el resumen, ¿no? Entonces, el resumen es lo mismo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hoy vamos a ahondar un poquito más en lo que es la síntesis. Entonces, ¿qué es la síntesis? Básicamente, la síntesis de un texto es la reformulación de las ideas principales, ¿no? En un texto, obviamente, mucho más pequeñito, mucho más breve. Entonces, la idea de una síntesis o un resumen solamente es manejar las ideas fundamentales del párrafo o del texto, ¿ok? Entonces, también se le conoce pues como resumen, ¿no? Es breve y solamente tiene el contenido más importante, es decir, el contenido esencial. Ahora, ¿qué es lo que no colocamos en una síntesis o un resumen? Lo que no colocamos en una síntesis o un resumen es un comentario, por ejemplo, o una evaluación, por ejemplo. No, no tenemos que colocar ningún tipo de subjetividades en nuestro resumen, solamente colocamos datos objetivos que destacan en el texto que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿no? Y la síntesis, además, se hay en un nivel textual, ¿no? Entonces, es decir, es de naturaleza interna, ¿no? Solamente gira en torno a lo que el texto ha venido trabajando. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo hago yo una síntesis? Para empezar, tenemos que redactar con fidelidad, exactitud y claridad los enunciados, ¿no? Entonces, los enunciados de mi síntesis, de mi resumen, tienen que ser exactos, tal cual como se están colocando en mi texto. Ahora, ¿eso quiere decir que voy a hacer un resumen textual? No, puedo hacer un resumen parafraseado, pero tiene que ser fiel a la información que se está virtiendo en el texto. No puedo yo colocar parte de mi subjetividad, ni de mis opiniones, ni lo que creo, ni nada de eso. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene que ser claro, ¿cierto? Nos dicen, por claridad se entiende que se entiende la expresión de un solo punto principal por párrafo, el uso correcto de los signos de puntuación, el orden de las expresiones de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a resumir por párrafo, tengo que ir en orden, ¿cierto? Entonces, primero pues coloco la idea principal, luego coloco las ideas secundarias, ¿cierto? Y luego las ideas terciarias si es que fuese necesario. ¿Ok? Das ello, ¿no? Con exactitud, ¿a qué nos referimos con exactitud? Básicamente se refiere a la expresión de una idea clara, precisa, ¿no? Que no puede interpretarse de ninguna otra forma que la que quiere o la que se quiere manifestar. Entonces, ¿no? Debemos obtener la información del texto y transcribirla o resumirla de manera exacta, ¿de acuerdo? Así como está en el texto, así lo coloco yo, ¿no? Las ideas no pueden trastocar, ¿ok? Y bueno, a veces, cuando nosotros hacemos un resumen y no tenemos mucha práctica en ello, ¿no? No somos muy exactos al momento de escribir, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a pasar? ¿Qué genera esta falta de exactitud en mi resumen? Básicamente, que el sentido no se comprenda, ¿no? Obscurece el sentido, no se entiende lo que dice, o, y lo que es más grave aún, puede cambiar todo el sentido del texto, ¿no? Entonces, lo ideal es, pues, que seamos fieles a la información vertida en el texto cuando hacemos un resumen o una síntesis, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos solucionar, cuál es la forma correcta de hacer una síntesis o hacer un resumen? La siguiente. Ya habíamos visto esto un poquito la semana pasada, ¿no? Primero, lee con atención, ¿de acuerdo? Lee el texto con mucha atención, identifica cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, cuáles son las palabras claves, ¿no? Luego de ello, subraya. Subraya lo que tú creas relevante, lo que es relevante en el texto, ¿no? Identifica los conceptos centrales y enumera, de ser el caso, ideas importantes, ¿no? Ideas centrales, conceptos centrales, si es que existen, ¿no? Y
Bajo cada concepto central escribe los puntos principales que le correspondan. Esto por lo general se hace a un lado del texto cuando sumillamos y luego lo colocamos en algún otro lado, un papel puede ser, ¿no? En donde hacemos el resumen completo de el texto que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Entonces, atención, nos dicen, hay que recordar que una síntesis no es un esquema. No voy a colocar simplemente las ideas principales, secundarias y las uno por rayita. No, eso no es una síntesis, eso no es un resumen, ¿no? Tampoco es que yo copie las ideas, todas las ideas que voy a subrayar en mi texto. Eso sería una copia textual y justamente les digo que no es una copia textual, ¿cierto? Entonces tampoco es colocar un comentario, tampoco es colocar una opinión, como les vengo diciendo, sino que es el resumen, que es la síntesis, ¿no? Básicamente es un texto que se construye o que nosotros construimos, ¿no? Articulando las ideas principales con la información más resaltante del texto. ¿No? Es un nuevo pequeño textito en el que yo voy a resumir, sintetizar, colocar las ideas más resaltantes en mi texto. ¿Tiene la misma extensión del texto original? No, se supone que debe ser mucho más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, esto es. Ahora, ¿les va a venir en el examen de admisión un texto para que ustedes puedan resumir? No, la respuesta es no, ciertamente, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes aprendan a resumir, a sintetizar, no solamente para que se les haga mucho más sencillo responder los textos de habilidad verbal, sino también para que ustedes tengan una mejor calidad de estudio, ¿no? Ahorita en su etapa de preparación y luego en su etapa universitaria también. Entonces, por ello es importante aprender a aprender a resumir o sintetizar un texto, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a nuestros famosos textos de RD, de comprensión lectora, ¿ok? Entonces, atentos aquí, yo les voy leyendo y luego les hago las preguntas de comprensión y ustedes me dan las respuestas, ¿ya? Empezamos. Dice, el Congreso de la República aprobó el retorno a la bicameralidad en el Perú, que contará con 60 senadores y 130 diputados. Sin embargo, en el 2008, a través de un referéndum, la ciudadanía expresó su rechazo frente a este sistema, ¿no? La propuesta para el retorno de la bicameralidad en el Congreso peruano fue ingresada al Pleno en el 2022 y dentro de ella se incluye la reelección parlamentaria inmediata de manera indefinida. La bicameralidad consiste en poseer dos cámaras legislativas. El abogado César Delgado Gumbel señaló que la instauración de un Congreso bicameral es una respuesta adecuada solamente en cuanto sea necesario. Ello debido a que podrá resolver problemas como la representatividad y la gestión estatal, cuestiones que podrían ser mejor manejadas por los congresistas. La bicameralidad puede ayudar, pero siempre y cuando se haya definido qué tareas son las que justifican el cambio a este diseño. Además, los partidos políticos deben asegurarle al pueblo que van a presentar propuestas de operadores capaces de cumplir sus funciones, manifestó el abogado. Entonces, sí, en el 2018 se hizo un referéndum, todos fuimos a votar y dijimos pues que no deseábamos que existiesen dos cámaras en el Perú, ¿no? Sin embargo, este Congreso pues lo ha aprobado, ¿no? A espaldas de todos. Entonces, ahí está, este es el texto. Vamos ahora con las preguntas. Entonces, nos están preguntando aquí por la mejor síntesis del texto, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que sintetiza o resume mejor el texto? A. La bicameralidad en el Perú, propuesta por los congresistas con el objetivo de conservar el poder a nivel legislativo y político. B. La restitución de la bicameralidad admitida por el Congreso de Perú y la opinión de un especialista en derecho parlamentario. C. El retorno a la bicameralidad peruana sufrió el rechazo del pueblo por los intereses personales y políticos de los congresistas. Aquí, ¿cuál sería el mejor resumen del texto? ¿A, B o C? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será el mejor resumen del texto aquí? B o C. Ustedes deben responder.
¿Qué opinan? ¿Cuál es el mejor resumen? ¿Cuál es la síntesis del texto? ¿Mm? ¿Nada? Así es. Aquí la respuesta sería esta, ¿no? Ajá. La restitución, la restitución de la bicameralidad, ¿verdad? Y lo que opinó el abogado, ¿no? ¿Cómo se llamaba el abogado? El abogado era César Delgado, ¿no? Entonces, ahí está. Esa sería la respuesta correcta, ¿no? Vamos con las siguientes dos preguntas y con ello ya terminamos y pasamos a nuestro ejercicio en el libro. Dos, es incompatible afirmar lo dicho, es incompatible afirmar lo dicho por el abogado Delgado que la bicameralidad A funciona cuando las tareas están precisas, B es una solución indispensable para el país, C mejora la situación de la representatividad. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta adecuada? ¿Mm? Es cierto, dice que solamente es necesario la bicameralidad. La vitalidad puede volver siempre cuando sea necesaria, ¿no? No es que sea indispensable, nos dice, ¿no? Y finalmente tenemos otra pregunta, la pregunta 3, que dice, sobre el retorno a la bicameralidad, se deduce que A, al Perú le resulta urgente esta medida para mejorar la seguridad ciudadana. B, los congresistas quieren que el Perú sea un ejemplo a seguir políticamente. C, el Congreso estaba conformada anteriormente por diputados y senadores. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta adecuada? Ciertamente aquí la respuesta adecuada sería la C, ¿cierto? Antes el Congreso estaba, se manejaba así, ¿no? Era bicameral, luego fue unicameral y otra vez vamos a volver a la bicameralidad. Entonces, estas serían las respuestas adecuadas, ¿ok? Entonces, eso es lo que teníamos en la parte teórica para hoy. ¿Se entiende todo claro? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? A ver, coloquen en el chat todo claro o si no, pongan una manito arriba para poder verlos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Muy bien, ok, genial. Listo, entonces dejo de compartir esto para compartir nuestro famoso librito y poder empezar con la resolución de las preguntas. Listo, lo voy a compartir. Entonces, aquí está nuestro libro, esto ya lo hemos hecho, ¿cierto? Vamos a hacer un ratito, que es la parte teórica. Aquí tenemos unos ejercicios de resumen y pasaremos a nuestros ejercicios de comprensión lectora. Tenemos aquí un primer texto, ¿no? Yo les voy a leer este primer texto, ustedes vayan leyendo también en casa, subrayen, si es que lo tienen a mano, subrayen sus textos y luego resolvemos las preguntas, ¿ok? Listo, entonces comenzamos. Dice, en el siglo XII, París comenzó a ser un centro del saber. Maestros y estudiantes afluían a París y allí se exponía y escuchaba el saber de la época. Como los libros eran escasos y costosos, la enseñanza consistía en que un profesor leía un libro a la muchedumbre reunida de estudiantes y luego lo comentaba. A veces, a veces dos profesores se ensarzaban en una discusión en la que cada uno exponía sus propias teorías ante auditorios de estudiantes deleitados. Una especie de partido de tenis intelectual. El más famoso de los primeros maestros fue Pedro Abelardo, nacido en 1079, en una familia de la aristocracia menor. Durante el reinado de Luis VI,
Abelardo fue un conferencista enormemente popular. Los estudiantes afluían a él ávidamente, pues no solo era un fascinante orador, sino también moderno. Argumentaba que en la medida de lo posible, de manera razonada, en lugar de citar solamente autoridades. Entonces lo que hacía era citar y también argumentar, ¿no? En verdad, en su libro Sic et Non, que significa sí y no, abordó 158 cuestiones teológicas sobre las causas citadas, sobre las cuales citaba a autoridades. En todos los casos, citaba autoridades antiguas de las credenciales más impecablemente piadosas de cada lado, y dejaba la cuestión sin resolver y hasta sin discutirla él mismo. Sin proferir una palabra, por así decir, demostraba ampliamente la absoluta bancarrota intelectual que generaba o que genera el citar meramente autoridades. Entonces lo que él hacía era, claro, citar autoridades, pero también argumentaba, ¿no? Lo cual hacía notar su brillantez, ¿no? A ver, seguimos. Cierto brillante, o a causa de ella, era un individuo desagradable, nos dicen, intelectualmente arrogante y sin consideración para los sentimientos de los otros. En las discusiones, Abelardo se deleitaba en derrotar a otros, inclusive a sus propios maestros, ¿no? Maestros, ¿no? Con despreciativa facilidad mediante una brillantez dialéctica que hacía que los estudiantes lo aclamasen y se riesen de sus adversarios. Dice, fue apodado entonces el rinoceronte indomable, que muestra cuál debe de haber sido su efecto sobre los que se le oponían, ¿no? Entonces, era bastante duro al momento de debatir, ¿no? Naturalmente, se hizo de muchos enconados enemigos entre aquellos de quienes se mofaba. Peor aún, dice. Peor aún, Abelardo dio a sus enemigos la oportunidad que ansiaban cuando a la edad de 40 años se enamoró de Eloísa, una muchacha que tenía la mitad de edad que él y de quien era preceptor, o sea, su profesor, ¿no? Era hermosa e intelectualmente brillante tanto como Abelardo. Era hermosa e intelectualmente brillante y tanto como Abelardo se comportaron con el género del romanticismo insensato que celebraban los trovadores. O sea, entraron en una relación muy romántica. Sea como fuere, el tío de Eloísa, furioso por esta relación amorosa, de la cual nació un niño, se vengó alquilando a unos rufianes para que capturasen a Abelardo y lo castrasen, o sea, que le cortasen sus partes, ¿no? Nada con el último párrafo, y dice, en lo sucesivo, Abelardo fue un hombre acabado, que deambulaba de monasterio en monasterio, acosado por sus enemigos, el principal de los cuales fue Bernardo de Claraval. Las concepciones místicas de Bernardo eran diametralmente opuestas a la confianza de Abelardo en la razón. Y Bernardo era tan disputador y arrogante como Abelardo, y mucho más poderoso y peligroso. Finalmente, Bernardo triunfó e hizo que las obras de Abelardo fueran declaradas heréticas. Habría hecho juzgar formalmente a Abelardo por herejía y quizá habría logrado hacerlo ejecutar, pero Abelardo murió en 1142, antes de que se pudiese efectuar el juicio. Antes de morir, Abelardo escribió una autobiografía llamada La historia de mis desventuras, la primera obra importante de este género desde la autobiografía de San Agustín, escrita 7 siglos antes. Después de la muerte de Abelardo, Eloísa, que nunca dejó de amarlo, lo hizo enterrar y cuando ella murió en 1164, fue enterrada junto a él también. Muy bien, entonces ahí tenemos la lectura. Ciertamente nos están contando un poco de la vida de este intelectual medieval, ¿no? Pedro Abelardo, y cómo fue que terminó sus días, ¿cierto? Entonces, son las 9:56. Les voy a dar a ustedes 5 minutos, yo creo. No, ya, hasta las... No, sí, 5 minutos, ¿no? Hasta las 10, para que ustedes puedan resolver las preguntas y luego socializamos las respuestas. ¿De acuerdo? A ver, comiencen a resolver las preguntas. Cualquier duda, estoy por aquí.
Ok, ¿cómo van? ¿Terminaron las preguntas? ¿Sí? ¿No? Coloquen en el chat, por favor, si terminaron o no terminaron. ¿Concluyeron con las preguntas? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿cuántos son ahorita? Ustedes son 38. Somos 30. Bueno, ustedes son 38, 37. Quiero ver si o no. ¿Hicieron? Entonces vamos con las preguntas. Tenemos aquí nuestra primera pregunta. Dice, por sus características, el texto podría ser catalogado como A, un fragmento de la autobiografía escrita por Abelardo. B, un libelo dirigido contra el pensador francés Abelardo. C, la tardía reivindicación del romanticismo trovadoresco. D, un escrito totalmente apologético. Apologético es como una alabanza, ¿no? Acerca de Abelardo. La semblanza de un pensador medieval muy influyente. ¿Qué marcaron en la 1? A, B, C, D o E. ¿Qué es este texto? ¿Mm? ¿Qué marcaron en la 1? Leonardo, ¿tú qué marcaste? ¿Qué marcaron en la 1? ¿No le hicieron? ¿Qué marcaron en la 1? Recuerden que ustedes tienen que hacer la pregunta, ¿cierto? Ustedes tienen que resolver los textos. Entonces, si ustedes se demoran, nos demoramos también todos. Pero ustedes me tienen que dar las respuestas. ¿Vieron? La E, ¿cierto? Muy bien, la E. La figura es una semblanza, ¿cierto? Nos va contando, nos cuenta, ¿no? Cómo fue que tuvo influencia, ¿no? En París durante el medioevo, ¿no? Lo que va haciendo y luego cómo terminó, ¿no? Después de que se enamoró de Eloísa, ¿cuál fue su final, ¿cierto? Muy bien. Vamos con la 2. Dice, el sentido contextual de la palabra moderno es, ¿cómo está aquí funcionando la palabra moderno? Como tolerante, anticlerical, consecuente, libre pensador, sofisticado. ¿Cómo está funcionando aquí la palabra moderna? ¿Qué marcaron ustedes? ¿Mm? La D nos dice ahí Leonardo. Ujú. Es cierto, era un libre pensador, ¿no? No solamente se centraba en repetir y repetir y repetir los clásicos, sino también él argumentaba, ¿no? Era un libre pensador, ¿cierto? Aparte, pues que se alejaba de los dogmas también, ¿no? Muy bien. 2B. Vamos con la 3. Dice, es posible inferir que la postura intelectual de Bernardo Claraval A. Incitaba a los parisienses a empezar una brutal cruzada con el Islam. B. Representaba la tolerancia a algunos sectores del cristianismo católico. C. Lo conduciría a él mismo a incurrir más tarde en una abominable herejía. D. Defendía ardorosamente los oscuros intereses de una cofradía religiosa. E. Compatibilizaba mucho más
con la escolástica que la de Pedro Abelardo. ¿Aquí qué marcaron? ¿Qué marcaron en esta alternativa? Muy bien. Excelente la E, ¿no? Compatibilizaba mucho más con la escolástica que Pedro Abelardo. De hecho, lo quería enjuiciar por hereje a Abelardo, ¿no? Muy bien. Vamos con la 4. Dice, respecto a Pedro Abelardo, es incompatible sostener que era un pensador sumamente perspicaz, afectado de una gran pedantería. B, el mote de, o sea, el apodo, ¿no? El mote de rinoceronte indomable se debía a su extrema indocilidad. C, los últimos días de su existencia fueron vividos en calidad de eunuco. D, su autobiografía es considerada un hito en el desarrollo de este género. E, se trataba de un magnífico pensador y polemista de la época medieval. ¿Qué marcaron ustedes en la 4? ¿Qué marcaron ustedes en la 4? La E, se trataba de un magnífico pensador y polemista de la época medieval. Pero fíjense que está diciendo incompatible, ¿no? Incompatible. A ver, ¿era un pensador sumamente perspicaz? Sí. ¿Era pedante? También. Entonces esa es verdadera. La E, ¿se trataba de un magnífico pensador y polemista de la época medieval? Claro, pues todo el mundo lo admiraba, ¿cierto? Su autobiografía es considerada un hito en el desarrollo de este género. Nos dice que sí, la lectura, ¿no? Después de San Agustín, es uno de los más importantes, ¿no? C, los últimos días de su existencia los vivió en calidad de eunuco, claro, por lo que le hizo el tío de indocilidad. La respuesta aquí sería la B. ¿Por qué? Porque no le pusieron rinoceronte indomable por ser indócil o osco, ¿no? Le pusieron ese apodo por la forma en cómo embistía intelectualmente a sus adversarios, ¿no? Entonces, es incompatible que le hayan dicho rinoceronte indomable porque era indócil, ¿no? No. Le decían así por la forma en cómo argumentaba, ¿no? O bueno, contraargumentaba en los debates con sus adversarios, ¿cierto? Entonces, la 4 es la B. ¿Ok? Vamos con la 5. La 5 nos dice, se colige del texto que tras el ultraje que sufrió Abelardo de parte del tío de Eloís, sus enemigos experimentaron fruición, indiferencia, solidaridad, rechazo, optimismo. ¿Qué marcaron ustedes en esta pregunta? ¿Qué marcaron ustedes aquí? Aquí la respuesta correcta sería fruición. ¿Por qué? ¿Qué significa fruición? Fruición justamente significa sentir placer, satisfacción ante la derrota de alguien, ¿no? La derrota, la pena, la desgracia de alguien, ¿cierto? Y justamente, pues sus adversarios se reían de Belardo cuando vagaba de monasterio en monasterio, ¿no? Entonces, 5 a fruición. Vamos con la 6. Dice, se desprende que sic et non, que significaba sí o no, es una obra en la que Abelardo A, goza agraviando ferozmente al tío de Eloísa. B, dirige su puntería hacia Bernardo de Claraval. C, evidencia su formidable brillantez intelectual. D, muestra lo contradictorio de su pensamiento. E, critica la falta de respeto por las autoridades. ¿Qué marcaron ustedes en esta, en la 6? ¿Qué marcaron en esta?
¿Hicieron esta? ¿La 6? Aquí nos dicen pues que esta obra eh, presentó 158 posturas, ¿no? Nos dice en el texto, abordó 158 cuestiones teológicas, ¿no? Entonces, en ese texto se puede evidenciar, ¿no? Su brillantez intelectual. Conocía mucho, manejaba muchos conceptos. Aquí Pedro Abelardo, ¿no? Entonces, 6 es la. Vamos con la 7 finalmente. Dice, si Abelardo no hubiese sido un consagrado polemista, entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué marcaron ustedes aquí? A ver, dice, A, se habría hecho de más enemigos debido a su laconismo. B, el estudiante no habría podido celebrar su perspicacia. C, la joven Eloís no se habría fijado en un hombre como él. D, sus maestros lo habrían ayudado con clases de retórica. E, Bernardo nunca lo habría considerado un rival digno de él. Se marcaron en las 7. ¿Hicieron las 7? No. En las 7 la respuesta adecuada sería la B, ¿no? ¿Por qué? Porque como Abelardo era un polemista, por eso sus alumnos pues lo escuchaban con atención, ¿cierto? Y lo seguían, ¿no? Porque era un libre pensador, un polemista, un intelectual brillante, ¿cierto? Bueno, nos dicen, ¿qué hubiese pasado si Abelardo no sería pues un polemista, ¿no? Un intelectual? Entonces, ¿qué hubiese pasado? Bueno, los estudiantes no celebrarían nada, ¿no? No celebrarían su perspicacia, porque justamente se veía su perspicacia al momento de argumentar, ¿no? Cuando peleaba intelectualmente con sus oponentes, ¿no? Entonces aquí la respuesta adecuada sería la B. Muy bien, chicos, entonces esto queda así, fíjense. 1E, 2D, 3E, 4B, 5A. Recuerda que fruición es como sentir alegría, placer, satisfacción respecto a la ruina de alguien. 6C y 7B. Vamos a pasar ahora a nuestra sección B. Ya sabemos que tenemos dos textos, uno a favor y uno en contra. Estos textos giran en torno a la pertinencia de la IA, o sea, más precisamente el ChatGPT, con la educación. Entonces, esto lo van a hacer ustedes. Tenemos 10 minutos para ello. Léanlo, por favor. Son las 10:17, así que nos reencontramos a las 10:27. ¿De acuerdo? A ver, empecemos.
Ok, ¿cómo vamos? ¿Terminaron? ¿O todavía necesitan más tiempo? Coméntenme. ¿Terminaron o necesitan más tiempo? ¿Mm? ¿Concluyeron? ¿Sí? ¿No? Pueden responder en el chat, ¿eh? Si terminaron o no terminaron el texto. Si no terminaron, les doy más tiempo. Si no, les doy las respuestas ya. Pero la idea es que ustedes hagan los textos, ¿cierto? ¿Hicieron? Bueno, asumiré que sí, si nadie dice nada. A ver, vamos con la pregunta uno. Dice, ambos textos convergen en reconocer que la inteligencia artificial en el ámbito educativo A ya ha demostrado mejoras significativas en el rendimiento académico de la mayoría de estudiantes a nivel global. B, presenta únicamente desafíos éticos y prácticos que superan por completo sus posibles beneficios en el aprendizaje. C, ha generado un debate importante sobre la implementación y efectos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. D, eh, se revela como una herramienta completamente neutral que puede ser utilizada sin necesidad de marcos regulatorios. Y ha sido acogida de manera unánime por la comunidad educativa como el mayor avance tecnológico desde Internet. Ok, ¿qué marcaron en la uno? ¿Qué marcaron en esta? A, B, C, D, E. Marca, ¿hicieron? ¿Lograron hacer esta? ¿No? A ver, les voy a dar 5 minutos más, ¿de acuerdo? Para que puedan hacer las preguntas y luego socializamos las respuestas, ¿ok? A ver, 5 minutos más.
Ok, chicos, ¿ahora sí terminaron? ¿Podemos dar las claves ahora sí? Bueno, ¿me pueden dar ustedes las claves ahora sí? ¿Terminaron? ¿Sí? A ver, pongan manitos arriba si terminaron. ¿Mm? Ok, asumiré que sí. Entonces vamos con la 1. Dice, ambos textos convergen en reconocer que la inteligencia artificial, ¿qué pasa con ello? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué marcaron en la 1? Marcaron en la 1. A, B, C, D, E. ¿Qué marcaron en la respuesta, en la pregunta 1? Muy bien, muy bien. La C, ¿cierto? Excelente. Ha generado un debate, ¿no? Entonces, ¿es importante su implementación? ¿Se puede? ¿Funciona? ¿No funciona? Sobre ello giran los dos textos, ¿no? El texto a favor y el texto en contra. Muy bien. Vamos con la 2. La 2 nos dice lo siguiente. En el texto A, la expresión sumar la inteligencia humana a la IA, ¿cierto? Sugiere principalmente la necesidad de qué. ¿Qué marcaron en esta? ¿Cuál es la necesidad que sugiere aquí? A, reemplazar completamente a los profesores. La D, integrar la capacidad única de los humanos y la IA para mejorar la experiencia educativa. Ciertamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice, no? ¿Qué es esto de sumar la inteligencia? Bueno, juntar ambas capacidades para mejorar la educación, ¿no? No satanizarla ni glorificarla, sino juntar ambas capacidades. Muy bien, la 3 nos dice, se infiere que el texto B, del texto B, que la preocupación principal de su autor respecto a la implementación de la IA en la educación radica en, ¿qué marcaron ustedes en la 3? ¿Qué marcaron aquí? A ver, dice A, el costo sumamente elevado de la tecnología y su inaccesibilidad para la mayoría de los estudiantes a nivel internacional. B, la falta de pruebas concretas sobre su efectividad para mejorar el aprendizaje y el posible detrimento de la interacción social. C, la obsolescencia de los sistemas educativos actuales frente al inevitable avance en el desarrollo de la inteligencia artificial, de la imperiosa necesidad de formar docentes, sobre todo jóvenes, en el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas, la enorme resistencia de los gobiernos a invertir en el desarrollo de la inteligencia artificial. La B nos dice Emily. El resto no hizo. La B, ¿cierto? Muy bien. La falta de pruebas concretas sobre su efectividad. Entonces, eso le preocupa, ¿no? Entonces dice, no es tan bueno, ¿no? Quizá no está tan bueno. 3B. Vamos con la 4. La 4 nos dice, considerando la postura del texto A, es compatible afirmar que la aparición de plataformas como el chat, ¿no? Es vista como, ¿qué marcaron aquí? ¿Qué marcaron en la 4? Dice, considerando la postura del texto A, es compatible afirmar que la aparición de plataformas como el ChatGPT es vista como A, una amenaza directa a la labor de los educadores y también originalidad del trabajo de los estudiantes. B, una herramienta que puede ser valiosa si se integra adecuadamente en el proceso educativo para enriquecerlo. Muy bien. La B, ¿cierto? La B, ¿no? El texto 1 nos dice, o sea, de repente puede ser peligrosa, pero en verdad si se usa adecuadamente,
no se usa adecuadamente, entonces pues puede enriquecer el sistema educativo, no puede mejorar, no solamente a los educandos, o sea, a los alumnos, sino también a los educadores, ¿no? O sea, los profesores. Muy bien, 4B. Vámonos con la 5. Finalmente, la 5 dice, a partir de lo expuesto en el texto B, si no se establecieran marcos normativos claros para el uso de la IA en la educación, entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué marcaron ustedes aquí? ¿Qué marcaron ustedes aquí? Dice A, se produciría una disminución en el gasto público que se destina a dicho rubro. B, habría garantía de que la inteligencia artificial se use siempre de manera ética. C, no habría garantía de que el uso de las tecnologías tenga un enfoque humanista. D, se produciría un aumento automático e inmediato en la calidad de la enseñanza. E, habría una colaboración más estrecha entre los gobiernos y la industria. Muy bien, la C, ¿cierto? No habría una garantía en el uso de las tecnologías que tenga un enfoque humanista. Ujú. Es importante, entonces, establecer los marcos normativos, ¿no? Fiscalizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, las respuestas quedan así. Fíjense, 1C, 2D, 3B, 4B y 5C. Ok, vamos a pasar al texto 2. Ok, vamos a pasar al texto 2. Es un texto pequeño, no es tan largo, es un texto pequeño. Así que para ello vamos a darnos 15 minutos, ¿sí? Para que puedan hacerlo todo. Ok, igual al minuto 12 les pregunto. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos hasta las 11. ¿De acuerdo? Vamos hasta las 11. A ver, empiecen, chicos. Pero háganlo, pues, de verdad, háganlo. Ustedes son los que tienen que practicar. ¿Ok? Empecemos. Hasta las 11.
Ok, chicos, ¿cómo van? ¿Terminaron con este texto? ¿Lograron hacerlo? Está pequeñito el texto, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Pregunta 1 dice, la palabra sempiterno connota, ¿cómo está funcionando aquí la palabra sempiterno? Como coerción, duración, tosudez, eternidad o dilación. Vamos a volver al texto. Que está sempiterno. Decía, planteamos la cuestión en términos de conducta. El dogmático vuelve sempiternamente a sus escrituras, ¿no? O sea que una y otra vez, ¿no? Sagradas o profanas en búsqueda de la verdad. Ok. Entonces, ¿cómo está funcionando aquí la palabra sempiterno? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué marcarían ustedes en esta alternativa? O que marcaron en todo caso. ¿Mm? ¿Qué marcaron en esta alternativa? La sé. Muy bien. Tosudez, ¿no? O sea, nos dicen que los dogmáticos vuelven a sus textos sempiternamente, o sea, una y otra vez, ¿no? Tercamente, ¿cierto? Tosudamente. Muy bien. 1C. Vamos con la 2. Fosilización. El término fosilización sugiere arraigo, erradicación, falibilidad, caducidad, mutabilidad. Vamos al texto entonces. Aquí está la palabra fosilización. ¿Qué dice? No se conoce otro remedio eficaz contra la fosilización del dogma religioso, político, filosófico o científico que el método científico, porque es el único procedimiento que no pretende dar resultados definitivos. Ok, entonces aquí, ¿cómo está funcionando la palabra fosilización? ¿Qué marcaron ustedes aquí? Arraigo, erradicación, falibilidad, mutabilidad, caducidad. ¿Mm? Vamos a ver cómo está funcionando aquí la palabra fosilización. ¿No? Dice, no se reconoce otro medio eficaz contra la fosilización del dogma. Es decir, que el dogma se queda ahí, ¿no? Forever and ever, ¿cierto? Y bueno, contra eso está el método científico, ¿no? Contra esa forma de aferrarse a un dogma y quedarse ahí por siempre, existe el método científico, ¿no? Como una respuesta, como una solución, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál sería aquí la alternativa correcta? Arraigo, erradicación, falibilidad, caducidad, mutabilidad. ¿Qué marcarían ustedes? Muy bien, arraigo, ¿cierto? Están arraigados, ahí aferrados forever, ¿no? Muy bien, entonces ahí está, arraigo. Vamos con la 2, perdón, con la 3. Entonces, el tema central en este texto, ¿cuál es? A, el grado de sustentación de la filosofía científica. B, el carácter antidogmático del método científico. C, las principales características del método científico. D, el talante perfectible del conocimiento científico, fáctico, perdón. E, la trascendencia de la investigación científica. Muy bien, el carácter antidogmático, ¿cierto? Excelente. Nos dice pues que el método científico tiene un carácter antidogmático, aunque podría no escapar de ello, ¿cierto? 4. No se condice con el texto afirmar que el científico problematiza el conocimiento fáctico, asume que toda teoría es perfectible, no corre el riesgo de asumir dogmas, debe tratar de tener un espíritu crítico, se atiene en lo posible a los hechos. ¿Qué marcaron en la 4? No corre el riesgo, ¿cierto? Nos dice así al final que no, que en verdad no están exentos a ello, pero tratan de irse de ello, ¿no? Pero no están exentos, ¿no? Entonces no se condice con el texto que ellos no caigan en dogmas, ¿no? Podrían hacerlo, ¿cierto? 4C. Muy bien. 4C. Vamos con la 5. Finalmente, creo que es la última, ¿cierto? A ver, déjame ver. Sí, es la última. Finalmente, la 5 dice,
Si un investigador asevera que el método científico es capaz de probar de manera absoluta una teoría, entonces A concordaría con lo sostenido por el autor del texto. B, estaría adoptando una postura eminentemente crítica. C, defendería una postura meridianamente dogmática. D, sostendría la falibilidad del conocimiento fáctico. E, asumiría que la verdad es una meta inalcanzable. ¿Qué marcaron en esta pregunta número 5? A, B, C, D, E. La C, ¿cierto? Defendería una postura meridianamente dogmática. ¿Verdad? Entonces, em, si caemos en el absolutismo, ¿no? Que eso es absoluto, que sí, que el método científico prueba de manera absoluta algo, entonces estamos rozando el dogmatismo, ¿cierto? 5C. Muy bien, entonces queda así. 1C, 2A, 3B, 4C y 5C. Vamos ahora con el texto 3, que es un texto sobre Paul Gauguin, que es fue un pintor, ¿no? Postimpresionista, y el texto es de Vargas Llosa. Entonces, básicamente nos va a contar un poquito de la vida de Paul, ¿ok? Tenemos para esto igual 15 minutos, porque es un poquito largo. Vamos a darnos 15 minutos para que todos puedan hacerlo, ¿ok? Háganlo, por favor, chicos. Recuerden que esto los va a ayudar para el examen de admisión, que es ahorita nomás. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, traten de hacerlo. A ver, 15 minutos para ello. Empecemos.
Ok, ¿cómo van? ¿Terminaron? Vamos a dar las claves de este texto de Gauguin. Ok, vamos con la pregunta 1. Dice el vocablo ígnea. Recuerden que ígnea significa algo así como, se ha relacionado al fuego, ¿no? A la intensidad del fuego, más o menos. Entonces, ¿qué marcaron ustedes aquí? Abrazamiento, efusividad, ensimismamiento, incandescencia, intensidad. ¿Qué marcaron en la 1? ¿Qué marcaron en la 1? ¿Todavía no terminan? ¿Nada? ¿Todavía? Ya no les puedo dar más minutos porque ya se acabó la clase. Pero a ver, vamos a resolver todo esto juntos. Ígnea se relaciona al fuego, a la intensidad, ¿no? Pues, y aquí está la palabra. ¿Qué nos dice? Qué oración tan larga. Ya, a ver, dice, también sus excesos, brutalidades y hasta las fechorías que cometió, convencido como estaba de que un salvaje de verdad no podía someter su conducta a las reglas de la civilización sin perder su poderío, esa fuerza ígnea de la que según él ha surgido todas las grandes creaciones artísticas. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando ciertamente de una intensidad, ¿no? Importante. Entonces, aquí la palabra adecuada sería intensidad. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta 2. Dice, la expresión como quien entra en un convento de clausura denota. Recordemos que el texto dice que cuando se adentró, dejó, ¿no? Su vida burguesa y tal, de corredor de bolsa y tal, cuando se adentró a la pintura, entró como quien entra en un convento de clausura, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No sé si lo llegaron a hacer, pero ¿qué quiere decir esto? Se consagra por completo a la pintura, ¿no? Y ahí pues empezarán sus disrupciones, ¿no? Su bregar en la pintura, ¿no? Vamos con la 3. Dice, la idea principal del texto asevera que aquí la respuesta sería la C. ¿Por qué? Porque nos dice pues que nos habla de la relevancia de Gauguin. ¿Y por qué es tan importante Gauguin? Básicamente porque era disruptivo, ¿no? Porque rompía, ¿no? Trascendía los límites, ¿cierto? De las culturas occidentales, ¿no? Entonces incluso se va a la Polinesia y todo ello, ¿no? Entonces ya, 3C. Vámonos con la pregunta 4. ¿Qué nos dice la pregunta 4? Nos dice, no se condice con el texto decir que antes que lo dejara todo por la pintura, Gauguin, aquí la respuesta correcta sería, no sé si lo hicieron, pero aquí la respuesta correcta sería la de no estaba completamente satisfecho con su éxito económico, no. Tenía dinero, trabajaba en la bolsa, pero odiaba su trabajo, ¿no? Por eso es que dejó todo y se consagra a la pintura. 4D. Finalmente, ¿no? Sí, finalmente. Ah, no, faltan dos más. La 5 dice, es incompatible afirmar que en la Polinesia Gauguin, incompatible, o sea que no es. Gauguin, ¿qué cosa? Aquí la respuesta correcta sería la D. Perpetúa la tendencia estética europea vigente, al contrario, la rompe, ¿no? Rompe con todo ello, innova, ¿cierto? Muy bien. 5D. Vamos con la 6. La 6 dice, en relación con el aporte de Gaudí en la cultura occidental, se infiere que buscó brindarle misticismo, pluralidad, finalidad, cánones, simplicidad. Como vengo repitiendo, pluralidad, ¿cierto? Aquí la respuesta sería pluralidad. Quería expandir sus horizontes, ¿verdad? 6B. Finalmente, ahora sí, finalmente, vamos con la 7.
La pregunta aquí es la siguiente. Si Gauguin no se hubiese empeñado en buscar el paraíso, o sea, no hubiese ingresado a las artes, probablemente, ¿qué sucedería? Probablemente él seguiría siendo un burgués, ¿no? Un burgués ganando su sueldo, ¿de acuerdo? Entonces ahí está 7E. No se alcanzaba el tiempo para hacer la última, que es la sección en inglés. Sin embargo, les voy a dar las claves para que ustedes lo hagan en casa, ¿de acuerdo? La uno aquí sería la D. Ok. Aquí la 2 es la E. Causal relationship. Aquí la 3 era la B. Que ven ustedes marcando en sus libros y ya ustedes lo resuelven en casa luego. ¿Ok? Aquí la respuesta era la A. Y aquí la respuesta era la E. ¿Ok? Muy bien, entonces el texto en inglés lo tienen que hacer ustedes, no nos ha alcanzado el tiempo. La 1 es la D, la 2 es la E, la 3 la B, la 4 la A, la 5 la E. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Espero que para la próxima clase puedan estar un poquito más rapiditos al momento de hacer nuestras lecturas, ¿ok? Cuídense, chicos. Nos vemos.